Vamos a conversar el día de hoy sobre lo que es el teorema del valor extremo. Ya hemos visto algunas aplicaciones, ¿verdad? Y conversamos sobre, por ejemplo, cómo hallar un extremo relativo, cómo hallar un extremo absoluto. Entonces, otra de las áreas otra de esas aplicaciones es el teorema del valor extremo, ¿ok? Y pues como en los casos anteriores, es un procedimiento, una metodología que debemos seguir para nosotros poder encontrar entonces también ciertos valores como son los extremos absolutos, pero aplicando este teorema del valor extremo, ¿ok? Entonces, lo primero es encontrar los valores críticos de f, ¿ok? Muy similar a lo que hemos venido haciendo, tenemos que encontrar los valores críticos de f. ¿A qué se refiere eso? Igualmente vamos a tener que encontrar la primera derivada de esa función y entonces encontrar qué valores hacen cero a esa primera derivada, ¿ok? Perfecto. Luego vamos a evaluar f de x en los puntos extremos a y b, ¿ok? Porque me van a dar un intervalo. Recordemos que en los extremos absolutos ya me dan es un intervalo en el cual tengo que evaluarlo. Entonces hay que evaluar f de x en los puntos extremos a y b, ¿ok? Y en los valores críticos que deben estar contenidos, por supuesto, en ese intervalo. El paso número 3, el valor máximo de f es el mayor de los valores encontrados en el paso 2. ¿Ok? Y el valor mínimo de f es el valor más bajo, ¿ok? El valor más pequeño de los valores encontrados también en ese paso número 2, ¿ok? Entonces veamos un ejemplo. El ejemplo me dice encontrar los extremos absolutos para una función, una f de x, que es x cuadrado, ¿verdad? Menos 4x más 5 en el intervalo 1, 4. Fíjense que este intervalo es un intervalo cerrado, ¿ok? Por eso tiene los corchetes. ¿Qué significa un intervalo cerrado? Recuerden que significa que nosotros podemos tomar los límites tanto inferior como superior. Es decir, aquí en este caso el número 1 yo lo puedo tomar en la función y el número 4 también lo puedo tomar. Cuando son intervalos abiertos, sí no puedo tomar esos valores en la función. Y para nosotros tener valores o intervalos abiertos, pues no es otra cosa que utilizar los paréntesis. Bien. Ok, entonces veamos paso 1, hallamos la derivada, ¿verdad? En este caso, la derivada de esta función pues sería 2x menos 4, ¿bien? Lo igualamos a 0 y despejamos la x y vamos a encontrar que x es igual a 2, ¿ok? Aquí podemos hacer un primer filtro. Fíjense que este 2 debería estar contenido en el intervalo, porque eso nos va a garantizar el paso número 2, ¿ok? Bien, debería estar contenido en el intervalo. Entonces yo me pregunto, claro, entre 1 y 4, ¿existe el 2 o está contenido el 2? Sí, perfecto. Paso número 2, vamos a evaluar entonces. Vamos a evaluar en dónde? En el límite inferior, vamos a evaluar en el límite superior y vamos a evaluar en el valor crítico. ¿Ok? Entonces, evaluamos f en 1. ¿Verdad? ¿De dónde salió el 1? Del límite inferior del intervalo, que es 1. Y si yo evalúo f en 1, ¿verdad? Entonces nos va a dar 2. Fíjense aquí en la función original, no en la derivada, sino en la función original. Entonces yo digo 1 al cuadrado, eso es 1, menos 4 por 1 es menos 4, ¿verdad? 1 menos 4, eso es menos 3, y menos 3 más 5, eso es 2. Y de ahí aparece este 2. Luego evaluamos la función en 2, que es el valor crítico, que da 1. Y luego evaluamos la función en 4, que es el límite superior, y eso nos da 5. Entonces empezamos a concluir en el paso número 3. ¿Qué concluimos? Se concluye que el máximo es ¿cuál? Nosotros vemos cuál de los tres dio el mayor más alto. El valor más alto lo dio cuando x vale 4, ¿verdad? Entonces se concluye que el máximo es en f4, o sea, cuando x vale 4 y y vale 5. Y el mínimo sería ¿cuál? Fíjense, ¿cuál me dio el menor? Cuando f vale ¿qué? 2. ¿Ok? Y ahí tenemos también coordenadas, es decir, el valor máximo es cuando x vale 5, y vale 4. ¿Ok? Perdón, cuando x vale 4, y vale 5, ¿ok? Y el valor mínimo, en este caso, pues entonces sería cuando x vale 2, y vale 1, ¿ok? Y ahí tendríamos los dos puntos que representarían en el mismo caso, mediante los extremos absolutos, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Bien? Y eso realmente es todo este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Por eso les decía, realmente es muy sencillo lo que vamos a ver hoy. Ya vamos a pasar al último tema y con eso realmente estamos cerrando. Realmente es muy corto, pero sí es importante tener la explicación, ¿ok? Entonces eso, muchachos, en el primer paso hallamos la derivada,
¿ok? De la función, igualamos a 0 y encontramos los valores críticos. ¿Qué pasa si tengo varios valores críticos, como los ejercicios anteriores? ¿Qué pasa si aquí me da una función cuadrática? Del mismo modo, vamos a tener dos valores, un x1 y un x2, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, lo que hacemos en el paso pues es aumentar las evaluaciones. Yo tengo que evaluar en el uno y en el otro, ¿ok? Es decir, si tengo dos valores que están en el intervalo y aquí tengo dos, pues voy a tener 4 evaluaciones y del mismo modo busco la más alta y la más baja, ¿ok? Y de esa manera sé cuál es el máximo y dónde está el mínimo. Bien. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Bien, vamos entonces. Ajá, dígame, Eliani. Ah, el 5 ya vamos. Ok, este 5 donde dice F4 es igual a 5. Ajá, ok, veamos a ver. Entonces, ¿qué sería? 4 al cuadrado, ¿sí? Es 16, ¿sí? Y luego, menos 4 por 4, eso también es 16. Entonces, aquí sería 16 menos 16 da 0, ¿sí? Y 0 más 5, eso no da 5. Entonces, por eso cuando x vale 4, y vale 5. ¿Bien? De allí es donde sale este valor de 5. ¿Okay? Y cada uno de estos valores igual el 2 y el 1 salen es de evaluar esta función original en cada uno de los valores de x. Aquí cuando x vale 1, aquí cuando x vale 2 y aquí cuando x vale 4. Bien. Ajá. María dice, profe, si me da un valor crítico que no esté contenido dentro del intervalo que nos dan. ¿Okay? Una pregunta excelente. Yo dije, vamos a ver si no hacen la pregunta y en el examen después llega a salir algo así y entonces quedan un poco perdidos. Fíjense, ¿qué pasa? Si el valor crítico, ¿sí?, que nosotros encontramos acá no está contenido en el intervalo, no lo podemos usar. Eso es todo. Bien, pero sí podemos entonces evaluar en el límite inferior y en el límite superior. ¿Ok? Y ya, en función de esos dos valores es que tomaríamos la decisión de cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Ok? Eso es lo que se debe hacer simplemente. Si los valores que me dan aquí no están contenidos dentro del intervalo, pues no los puedo utilizar para la evaluación. ¿Ok? Puede ser que unos sí, otros no. Por ejemplo, lo que les explicaba, supongamos que tengo dos valores críticos. A lo mejor un valor crítico sí está contenido, ese lo utilizo. El otro valor crítico no está contenido, entonces ese no lo voy a utilizar. ¿Ok? Bien, sí aclaré la duda, María. Y Eliani, ok. Entonces, vamos a ver. Bien, veamos entonces la concavidad. ¿Sí? Es decir, cuando nos hablaban de extremos absolutos, ya vimos cómo es el procedimiento, aplicamos este teorema del valor extremo. Bien, ahora vamos a ver la concavidad. También hay ejercicios donde nos pueden pedir que evaluemos la concavidad de una función. ¿Sí? Entonces, aquí dice concavidad. Vamos a ver los criterios de concavidad. Sea f', ¿verdad? Diferenciable en un intervalo AB, ya lo hemos entendido, que desde el aspecto teórico, pues significa que obviamente esa función se pueda derivar y que esté contenido igual un intervalo específico. Pero aquí hay un detalle, fíjense. Si f' de x, o sea, aquí tenemos que hallar la derivada de orden superior 2, o sea, la segunda derivada. ¿Bien? En la prueba de concavidad o el criterio de concavidad se hace con la segunda derivada. Entonces, si esa segunda derivada es positiva para todo x que esté en ese intervalo, entonces la f es cóncava hacia arriba, ¿ok? En ese intervalo, por supuesto. Mientras que si esa segunda derivada me da negativa o es menor que 0, para toda x que esté contenida en ese intervalo, entonces f es la función es cóncava hacia abajo en ese mismo intervalo. ¿Bien?
Perfecto allí. Entonces veamos el ejemplo. Evaluar la concavidad de y igual a f de x en sí. Aquí, bueno, estamos diciendo lo mismo. Me pueden decir y o me pueden decir f de x, ¿verdad? Igual a x menos 1 elevado al cubo. Bien, allí, creo que si están observando, aparece más. Allí hay un número, ¿sí? Una constante cualquiera. Sin embargo, en este caso, como vamos a evaluar es la segunda derivada, pues al ser una constante como tal, esa constante va a cero. Entonces, realmente por eso aquí, cuando vemos la primera derivada, me enfoco es en donde está la x. Pero sí, aquí no se observa muy bien en la imagen, pero debería ser x menos 1 al cubo más 1, ¿ok? Ese es el verdadero ejercicio que está planteado aquí. Y igual, abro paréntesis, x menos 1, cierro paréntesis al cubo, más 1, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Realmente el criterio es la segunda derivada. Por eso fíjense que en el enunciado me hablan de sea f' diferencial, o sea, que yo pueda hallar una segunda derivada, porque si yo no puedo hallar una segunda derivada, pues efectivamente no hay concavidad. Como ejemplos anteriores de la primera clase, donde por ejemplo, supongamos que la primera derivada me da 1, si yo vuelvo a derivar, ¿qué me va a dar allí? 0. Entonces realmente no hay un criterio, 0 no es mayor ni menor que 0, por lo tanto en esa función no hay concavidad, ¿ok? Bien, entonces entonces calculamos la primera derivada, y'. Entonces, bueno, aplicamos la primera derivada, ¿verdad? Aplicamos el método de la tabla por la potencia, entonces el 3 bajaría, ¿verdad? Le restamos 1 y multiplicamos por su derivada interna, nos va a dar igualmente 1. Aquí se los estoy mostrando de una forma directa, ¿bien? Sin embargo, es importante que ustedes muestren el procedimiento detallado del ejercicio, ¿bien? Luego volvemos a derivar, pero ya estamos hallando es y', o sea, la segunda derivada, es decir, vuelvo a derivar esta función, ¿verdad? Lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces 2 por 3 es 6, 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Y la misma derivada interna de esto sigue siendo 1. O sea, que queda 6 que multiplica a x menos 1, ¿verdad? Perfecto. Y empezamos a hacer las pruebas. Vamos a ver qué pasa cuando y' es mayor que 0. Entonces decimos 6 que multiplica x menos 1 debe ser mayor que 0. Este 6 que multiplica todo, pues lo paso a dividir, ¿verdad? Y se cancela, porque 0 entre 6 da 0, como veíamos en ejercicios anteriores. Y me queda simplemente que x menos 1 es mayor que 0. O sea que si despejo de allí la x, pues yo obtengo que x es mayor que 1. Entonces me pregunto, me vengo para acá, fíjense. ¿Esa f'' es mayor que 0? Es decir, 1 es mayor que 0. Sí. Por lo tanto, me está diciendo que ahí hay una concavidad hacia dónde, hacia arriba, es lo que dice aquí, cóncava hacia arriba. La función, esa curva es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando hallé la segunda derivada y la coloco mayor que 0, efectivamente sí es mayor que 0. ¿Ok? Bien. Si me vengo al segundo y ahora digo, ¿qué pasa si la coloco menor que 0? Entonces yo digo, y' menor que 0. Hacemos el mismo procedimiento. Ahora me voy a dar cuenta que encuentro que x es menor que 1. Porque si analizamos el procedimiento de esto va a ser exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Solo va a cambiar ¿qué? La desigualdad que ahora apunta hacia la izquierda. Entonces me dice que x es menor que 1. Por lo tanto, pregunto, ¿la f'' de x es menor que 0? Sí, porque en este caso, si yo dijera, bueno, para que los x menores que 1 es que vamos a encontrar que hay una concavidad hacia abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos hacer posteriormente? Bueno, nos venimos para acá. Ok, perfecto. No, en ese caso, simplemente como me están pidiendo evaluar la concavidad, ¿sí? Entonces, hasta allí realmente llegaría el paso. No me están pidiendo intervalos ni nada por el estilo. Entonces, allí solamente, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a concluir si hay una concavidad hacia arriba o si no hay o si hay una concavidad hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué concluimos? Que cuando x es mayor que 1, pues esa función es cóncava hacia arriba, y cuando los x son menores que 1, pues va a haber una concavidad hacia abajo. ¿Por qué? Porque estoy garantizando que de cierta manera se debe hacer menor que 0 en un momento determinado para que exista esa concavidad hacia abajo de la función. Y del mismo modo, si ustedes se van a graficar esta función que tengo aquí, o lo hacemos como vimos ayer en GeoGebra, vamos a entender qué es lo que representa esa concavidad hacia arriba o esa concavidad hacia abajo, ¿ok? Ajá, si esto nos diera 0, entonces ahí sí hay un pequeño detalle, porque
En este caso, pues no implicaría un factor como tal, porque me diría, X tiene que ser mayor que 0. Perfecto. Como no hay un intervalo, porque esa es la ventaja de este ejercicio, como me están diciendo, evaluar intervalos, ni me dan un intervalo A, B, ¿sí? Como el ejercicio anterior, entre 1 y 4, entre 1 y 5, entre 6 y 7, pues si esto me llega a dar 0, por ejemplo, también se cumpliría porque estamos observando que sigo siendo mayor que 0 y sigo siendo menor. ¿Cuál es el problema? Que si, por ejemplo, llegase a existir en algún momento o no llegase a existir realmente esta segunda derivada, entonces es allí cuando nosotros pudiésemos hablar que no existe una concavidad de esa función, porque realmente no va a ser diferenciable. Pero de una u otra forma, cuando nosotros hallemos un valor, pues podemos empezar a concluir que se va a cumplir, que va a ser mayor que 0 y también en cierta manera va a ser menor que 0. Bien, ahora, efectivamente hay ejercicios de ejercicios, porque si nosotros vemos un ejercicio, por ejemplo, donde aquí exista un denominador cualquiera, ¿sí? O alguna otra función que me dé aquí más 5, por ejemplo, y yo al resolver esta desigualdad se cumple otro parámetro, entonces allí pudiese ser que no exista esa concavidad. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que estar claro. Supongamos de qué manera. De que en este y', del primer ejercicio, yo, por ejemplo, aplique un -1. Y recordemos que cuando yo aplico un -1 de todo este factor, me cambia también la desigualdad. O sea que en vez de estar positiva, va a pasar a ser negativa. Y entonces allí ya no se me cumple este criterio, porque no va a ser mayor. Entonces, en ese sentido, no hay concavidad hacia arriba. ¿Ok? O del mismo modo en este segundo paso, que yo aplique un -1 y me dé que va a cambiar a mayor. Entonces no se puede, porque estoy definiendo de que debe ser menor que 0 y termino diciendo que va a ser mayor que 0 o mayor que 1. Entonces, en ese caso, tampoco habría concavidad hacia abajo. ¿Ok? Bien, no sé si les aclaré bien la duda, pero más o menos. ¿Qué es lo que, por eso les repito, ponerse a hacer los ejercicios? Haciendo los ejercicios es que salen particularidades específicas. Y entonces, si ustedes me escriben, yo les digo, bueno, que hagan de esta manera o esto representa este resultado de esta manera, ¿ok? Pero el procedimiento de la metodología es esta. Hallamos la segunda derivada, aplicamos la desigualdad mayor que 0, aplicamos la desigualdad menor que 0, y si se cumple el parámetro, pues entonces existe una concavidad hacia arriba o existirá una concavidad hacia abajo. ¿Bien? Veamos entonces, en este caso, otro ejercicio, pero aquí sí me hablan y me dice, evaluar la concavidad y los puntos de inflexión de esta función. ¿Ven? Entonces ya aquí es distinto, porque aquí además de la concavidad que ya aprendimos, me están pidiendo los puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, procedimiento. El procedimiento es el mismo hasta el momento. Yo hallo la primera derivada y luego hallo ¿qué? Una segunda derivada. Bien, fíjense que al hallar esta segunda derivada, nosotros vamos a encontrar aquí una ecuación de segundo grado, pero aquí hay una desigualdad, ¿sí? Porque decimos que todo esto tiene que ser mayor que 0. Y entonces intentamos hallar los valores. Fíjense, si yo factorizo, ¿sí? Porque igual puedo aplicar la resolvente, pero si yo factorizo y saco x como factor común, pues queda esta expresión que observan aquí. Que dice x que multiplica 72, x menos 48. Y de allí tengo dos valores, x que vale 0, ¿verdad? En este caso, y este otro, que si yo despejo de allí, me va a dar 2/3. Entonces, como sigue estando la desigualdad mayor que 0, por eso aquí yo digo x es mayor que 0 y, ¿verdad? Esta conjunción que tenemos aquí, y x también es mayor que 2/3, porque tengo dos valores de x, ¿ok? Bien. Y entonces de esa manera es que sí podemos venirnos nuevamente para acá y decir, bueno, vamos a crear esos intervalos para conocer los puntos de inflexión. Porque realmente esos puntos de inflexión, ¿qué son? Bueno, esos puntos en donde hay cambios o variaciones como veíamos en la clase de ayer, cuando hablábamos de los extremos relativos. Entonces, en este caso hablamos de un punto de inflexión cuando existe ese cambio, ¿ok? Entonces, lo mismo que hemos aprendido, vamos desde menos infinito hasta más infinito, pero tenemos que tomar en cuenta, en este caso, el 0 y el 2/3. Entonces, lo mismo, el primer intervalo iría de menos infinito a 0, el segundo de 0 a 2/3, el tercero de 2/3 a más infinito. Colocamos los intervalos, ¿verdad? En esta forma, como observamos aquí. Les decía, puedo hacerlo en función de desigualdades o lo puedo generar como intervalos. Ahí sí no hay ningún problema. ¿Qué hacemos entonces? Evaluamos para x igual a -1, porque -1 es menor que 0. Después evaluamos en un medio, que es 0,5, y 0,5 está entre 0 y 2/3. Y para x igual a 1, que está contenido en los x mayores que 2/3. ¿Ok?
Pero el detalle aquí es que vamos a evaluar el signo, o vamos a colocar el signo de la segunda derivada, fíjense, de y''. Entonces yo voy a evaluar la segunda derivada cuando x vale menos 1. Yo voy a evaluar la segunda derivada en un medio, y yo voy a evaluar la segunda derivada en 1. Y empiezo a conseguir el signo. Positivo, negativo, positivo. Y aquí es donde entendemos un poco más. Si es positivo, se cumple que es mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. ¿Ve? Ya luego me está dando un valor negativo, entonces si es un valor negativo en el segundo intervalo, eso es menor que 0, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Y luego me está dando otra vez positivo, entonces eso es mayor que 0, vuelve a ser cóncava hacia arriba. ¿Ve? Por lo tanto, sus puntos de inflexión son, entonces, ¿dónde están los puntos de inflexión? ¿Dónde están los cambios? Dese cuenta que aquí voy de más a menos, ahí hay un cambio. Yo les decía, ¿cuál es el común? El común de estos dos intervalos, el 0, ¿ven? El 0, entonces igual, x igual a 0, ahí hay un punto de inflexión. Y el otro viene desde cuando pasa nuevamente de menos a más, aquí. Entonces, ¿cuál es el común entre el segundo y el tercer intervalo? 2/3. Por eso también hay un punto de inflexión en x igual a 2/3. Pero ¿cuáles son realmente esos puntos? Bueno, evaluamos la función. Evaluamos la función cuando x vale 0 y nos damos cuenta que y vale 1. Evaluamos la función cuando x vale 2/3 y nos damos cuenta que y vale menos 5 sobre 27 avos. Y de esa manera tenemos los dos puntos que encontramos allí. ¿Bien? Y recuerden que es en la función inicial, es decir, en esta y. Si yo digo que x vale 0, este se hace 0, este se hace 0 y y vale 1. Eso es lo que estamos encontrando aquí. ¿Ven? Cuando x vale 0, y vale 1, es este P1. ¿Ok? Y cuando x vale 2/3, aplicamos el procedimiento y nos damos que debería ser menos 5 sobre 27 ambos. O sea que tengo P1 y tengo P2. ¿Qué concluimos? Hay dos puntos de inflexión. ¿Hemos evaluado la concavidad? También la evaluamos porque sabemos que es cóncava hacia arriba en el primer intervalo, es cóncava hacia abajo en el segundo intervalo y vuelve a ser cóncava hacia arriba en el tercer intervalo. ¿Bien? Y eso es todo. Preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si todos me dan positivos? Pues no hay puntos de inflexión. ¿Hay concavidad? Sí hay concavidad. La función se comporta en todos esos intervalos cóncava hacia arriba, porque todos son positivos. ¿Bien? Pero no hay puntos de inflexión porque no existe un cambio. Eso hay que concluirlo y hay que escribirlo. Bien, por lo tanto, no existen puntos de inflexión, ya que no existe un cambio de signo en ninguno de los intervalos, por ejemplo, o no hay un cambio en la concavidad en ninguno de los intervalos. ¿Ok? Todo del mismo modo que todos me den negativo. O al contrario, que aquí me hubiese dado más, más y menos. Entonces, el punto de inflexión está en el último, cuando pasa de más a menos. Y tendríamos un solo punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento. Y bueno, realmente eso es todo lo que nos hacía falta por ver en la parte de concavidad, puntos de inflexión y los extremos absolutos, que es el teorema del extremo o del valor extremo. Ok, bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta?